Sumérgete en esta apasionante historia de venganza donde una hija es humillada públicamente como ama de llaves en la boda de su padre en el lujoso Hotel Majestic de Barcelona. Lo que nadie sabe es que Elena Vargas, etiquetada como personal de servicio, controla secretamente el 40% del imperio logístico familiar valorado en 850 millones de euros. Esta historia de drama familiar, traición y golpe corporativo te mantendrá enganchado del principio al fin. Llena de emociones crudas, humillación, poder oculto y justicia implacable en el mundo de los negocios españoles. Esta historia de venganza redefine el legado y el karma. ¿Qué harías si tu familia te tratara como sirvienta mientras tú eres la verdadera dueña? Descubre este relato de superación que te dejará sin aliento con sus giros inesperados y su lógica implacable. Esta historia de venganza es perfecta para quienes aman los cuentos de revancha y poder oculto. Imagina estar en las sombras de un salón de baile de 5 estrellas sosteniendo una bandeja de copas de cava mientras tu padre brinda por su nueva vida. Mi placa no decía hija. Decía ama de llaves. Ninguno de los 400 invitados sabía que la empleada del rincón controlaba en secreto el 40% de la empresa de 850 millones de euros que mi padre había levantado. Él creía que me estaba humillando. Pero en realidad me estaba entregando la cerilla para reducir su legado a cenizas en solo 72 horas. Me llamo Elena Vargas y estoy aquí, al borde del Salón Imperial del Hotel Majestic en Barcelona. Parezco exactamente lo que mi familia quiere que sea, invisible, sumisa, un mero accesorio en el fondo de su vida espléndida. A mis 32 años llevo un vestido negro funcional, idéntico al uniforme de las 20 camareras contratadas que circulan por la sala con bandejas de plata llenas de canapés y cava. La única diferencia es que ellas cobran 20 euros la hora. Yo pago con mi dignidad. La cámara de mi mente recorre la sala, captando a los 400 invitados vestidos con impecable etiqueta. El aire huele a perfume caro, a marisco fresco y a dinero antiguo. Una banda de jazz toca una melodía suave en un rincón. El tipo de música que llena los silencios sin interrumpir los negocios disfrazados de conversaciones sociales. La iluminación es cálida y ámbar, reflejándose en los diamantes de las muñecas y en el sudor de las frentes de los camareros. Pero si te acercas más allá de las risas de los invitados y el tintineo de las copas, aterrizarías justo en el lado izquierdo de mi pecho. Allí hay una placa de plástico laminado. No dice hija. No dice familia. Ni siquiera dice Elena Vargas. En letras sans serif en negrita pone, Elena ama de llaves. Mi padre, Alejandro Vargas, está de pie en el estrado al frente de la sala. Luce regio con su smoking a medida. La viva imagen del empresario catalán hecho a sí mismo. Sostiene un micrófono en una mano y una copa de cava vintage en la otra. Es el presidente de Vargas Apex Logística. Un titán del sector marítimo y logístico. Esta noche celebra su matrimonio con una mujer solo 7 años mayor que yo. Se aclara la garganta y la sala cae en un silencio respetuoso. Nos hemos reunido aquí no solo para celebrar una unión de corazones, sino una unión de valores, dice con esa voz de barítono entrenada que encanta a los accionistas e intimida a los sindicatos. Mi legado siempre ha girado en torno a la familia. Se trata de reconocer a quienes realmente aportan valor a nuestras vidas. A las personas que construyen, no a las que toman. Yo estoy junto a las puertas batientes de la cocina, con las manos entrelazadas a la espalda para que no tiemblen. La ironía es tan densa que puedo saborearla como bilis.
Habla del legado mientras su hija mayor está junto a los cubos de basura. Etiquetada como un equipo de limpieza. Lo veo alzar su copa hacia su nueva esposa, Isabel Costa. Y luego hacia su hijo, mi hermano mayor Raúl. Sentado en la mesa principal con aire engreído y satisfecho. Llevo 8 horas seguidas gestionando la logística de fondo de esta boda. He planchado los manteles. He dirigido a los floristas cuando llegaron las hortensias marchitas. He revisado 3 veces el sitting para que los rivales de mi padre no coincidieran en la misma mesa. No he comido nada desde las 6 de la mañana y el aroma del buffet de salmón glaseado me revuelve el estómago de hambre. Decido correr un riesgo. Los discursos están terminando y los invitados están distraídos con los aplausos. Me escabullo de mi puesto cerca de la salida de servicio y me dirijo hacia el borde de la línea del buffet, con la esperanza de agarrar un plato pequeño. Quizás un panecillo y un trozo de queso. Algo que me impida desmayarme antes de que acabe la noche. Mantengo la cabeza baja, intentando fundirme con el entorno. Casi llego al cesto del pan cuando una sombra cae sobre la mesa. Alzo la vista y encuentro a Raúl bloqueándome el paso. Lleva un whisky en la mano, la cara enrojecida por el alcohol y la arrogancia. Mira el plato vacío en mi mano. Luego mi cara y finalmente la placa en mi pecho. No susurra. Raúl nunca susurra cuando tiene público. La comida es para la familia. Elena, anuncia. Su voz se eleva por encima de la música de jazz. Lo bastante alta para que las 3 mesas más cercanas interrumpan sus conversaciones y se giren. El personal come después. Conoces las reglas. No le compliques la vida a los caterings. El silencio que sigue es insoportable. No es el silencio respetuoso que se le da a mi padre. Es el silencio incómodo y compasivo de quien presencia una ejecución social pública. Algunas personas ríen. Un sonido nervioso y cruel que se propaga por la multitud. Siento el calor subiendo por mi cuello, quemándome las mejillas. Aprieto tanto el plato de porcelana fría que creo que se romperá. ¿Tengo hambre? Raúl, digo en voz baja, intentando mantener un resto de dignidad. Solo quería un panecillo. Quiero que este evento sea perfecto, me interrumpe, acercándose más, invadiendo mi espacio personal. Mírate. Estás confundiendo a los invitados. Esta noche estás de servicio. Recuérdalo. Papá lo dejó muy claro. Deja el plato. Antes de que pueda responder. Una mano toca el brazo de Raúl. Es Isabel. La novia. Flota hacia nosotros con un vestido que cuesta más de lo que gana un español medio en un año. Me mira con ojos grandes e inocentes. La viva imagen de la preocupación. Oh. Raúl. Cariño. No seas tan duro, dice con voz dulce como jarabe envenenado. Se gira hacia la organizadora de bodas que revolotea cerca. Aterrorizada. Pero quizás tenga razón. El personal debería quedarse más cerca de la entrada de servicio de la cocina. Simplemente no queremos que los invitados se confundan sobre a quién pedir las recargas. Confundidos. Como si mi cara no hubiera estado en los álbumes familiares durante 32 años. Como si no hubiera pasado todas las fiestas en su mesa hasta que decidieron que ya no era bienvenida. Dejo el plato. El ruido de la porcelana contra la mesa de mármol suena como un disparo en la sala silenciosa. Doy un paso atrás.
retirándome a las sombras como ellos quieren. Mientras regreso a mi rincón designado, escaneo la sala. Veo caras conocidas. Está el vicepresidente de operaciones de una empresa naviera asociada. Está el banquero de inversión con quien me senté en la gala del año pasado. Son personas con las que he hecho negocios. Personas que respetan mi firma de consultoría. Que me han estrechado la mano como iguales. Pero esta noche apartan la mirada. Estudian sus zapatos. De repente encuentran sus ensaladas fascinantes. Recuerdo la invitación digital que enviaron hace 2 meses. No estaba en la lista de la boda. Mi nombre estaba al final en letra pequeña. Bajo, contactos clave. Coordinadora de personal doméstico. Elena Vargas. Creen que he caído. Creen que estoy rota. Creen que soy exactamente lo que dice la placa. Una mujer cuyo único valor está en limpiar sus desastres. Esta noche me miran y ven el fracaso familiar. Ven la cabeza de turco. Ven a una mujer que se viste de servidumbre porque no tiene dónde ir. Creen que estoy aquí porque necesito el dinero o porque busco desesperadamente la aprobación de mi padre. Dispuesta a degradarme solo por estar en su órbita. Están equivocados. La narración en mi cabeza cambia. La voz se vuelve más fría. Más afilada. Quitando el dolor para revelar el acero debajo. Creen que soy solo la ama de llaves. No tienen idea de que durante los últimos 5 años, mientras ellos compraban yates y planeaban bodas, yo los estaba comprando a ellos. Me apoyo contra la pared. Con las manos cruzadas delante. Imitando la postura de una buena sirvienta. Pero detrás de mis ojos. No estoy mirando una recepción de boda. Estoy mirando un balance. No saben que he pasado 5 años y 42 millones de euros adquiriendo sistemáticamente el suelo que pisan. Ven a una mujer con un vestido negro barato. Yo veo a la accionista mayoritaria de Vargas Apex Logística. No fue fácil. Requirió una paciencia que quemaba como ácido en la garganta. Requirió crear 7 empresas pantalla tan profundas y complejas que incluso los mejores auditores forenses necesitarían meses para desenredarlas. Capital Roble. Inversiones Puerto Azul. Fideicomiso Sierra Alta las nombré con lugares donde me escondía de niña. Convirtiendo mi trauma en munición corporativa. A través de estas entidades. He comprado acciones en silencio y metódicamente de miembros del Consejo descontentos. De ejecutivos jubilados y del mercado abierto durante las caídas provocadas por la mala gestión de Raúl. Poseo el 40% de esta compañía. Vargas Apex Logística es un grupo logístico valorado en casi 850 millones de euros y yo controlo casi la mitad. Miro a Alejandro Vargas. Que ahora ríe por algo que dijo el alcalde de Barcelona. Cree que posee esta sala. Cree que posee esta ciudad. Cree que me posee a mí. No tiene ni idea de que la hija a la que etiquetó como sirvienta podría subir ahora mismo al escenario. Tomar el micrófono y despedirlo legalmente de su propia empresa. El poder de ese secreto crea una extraña energía vibrante en mis dedos. Te miro directamente a ti. Testigo de esta farsa. Pregúntate esto, si tu padre te etiquetara como ama de llaves delante de toda la ciudad, despojándote de tu nombre y tu derecho de nacimiento mientras tú secretamente tienes la escritura de su reino en el bolsillo, ¿qué harías? ¿Serías la mejor persona? ¿Tomarías el camino alto? ¿Revelarías tu éxito con gracia y pedirías un asiento en la mesa?
¿Intentarías probarles que eres digna de su amor? ¿O te darías cuenta de que algunas mesas están podridas y la única forma de arreglarlas es romperlas en astillas? ¿Perdonarías o lo quemarías todo? La sala estalla en aplausos otra vez. Alejandro está terminando su discurso. Alza su copa una última vez, irradiando la falsa benevolencia de un rey. Y finalmente dice, con los ojos deslizándose sobre mí como si fuera parte del papel pintado. Quiero agradecer al personal del fondo. Las manos invisibles que hacen posibles noches como esta. Su servicio queda anotado. La cámara se congela aquí. Captura la escena en alta definición. La luz dorada. Los confeti cayendo. Los invitados ajenos aplaudiendo. Y en el fondo, nítida y enfocada contra el desenfoque de la fiesta, está mi cara. No estoy llorando. Ya no miro hacia abajo con vergüenza. Miro directamente a él. Hay una sonrisa en mis labios. Muy tenue. Apenas perceptible. No es una sonrisa de gratitud. Es la sonrisa de un depredador que acaba de darse cuenta de que la puerta de la jaula está abierta. Mis ojos están completamente fríos. Hace 3 meses. Esta noche de humillación se suponía que sería mi final. Querían ponerme en mi lugar. En cambio, se convirtieron en la chispa del golpe corporativo más despiadado de la historia de Barcelona. Me entregaron el encendedor. Empaparon el suelo de gasolina y luego se dieron la espalda para brindar por su propio brillo. 72 horas. Eso es todo lo que va a llevar. 72 horas desde este momento y el apellido Vargas quedará hecho pedazos y lo único que quedará en pie será la ama de llaves. Para entender por qué estoy en ese salón de baile con una placa de ama de llaves en el pecho, tienes que entender la arquitectura de mi borrado. No sucedió de la noche a la mañana. No te despiertas una mañana y decides quemar el imperio de tu padre. Ese tipo de rabia es una acumulación lenta. Como sedimento en un río. Construyéndose capa por capa hasta que cambia completamente el curso del agua. Crecí en una enorme finca en las afueras de Barcelona. Una casa de vidrio y acero diseñada más para ser vista que para vivir en ella. Si recorres el pasillo principal del ala este, verías la cronología de la familia Vargas enmarcada en oro. Había fotos de mi padre estrechando manos con ministros. Fotos de Raúl lanzando su primer home run. Fotos de vacaciones en la Costa Brava y veranos en Formentera. Pero si mirabas de cerca, notarías un patrón. Yo siempre estaba al borde del encuadre. En la tarjeta de Navidad de 1998. Estoy medio oculta por el Golden Retriever. En las fotos de graduación, estoy lo suficientemente a la izquierda como para que me recorten sin arruinar la composición. Eventualmente dejé de aparecer en las fotos porque me convertí en la designada para sostener la cámara. Alejandro, haz una foto con Raúl. Decía mi madre con voz débil por la quimioterapia. Y yo levantaba el pesado objetivo. Enfocaba a los 2 hombres de la casa y disparaba el obturador. Me convertí en la observadora de una familia de la que supuestamente formaba parte. Documentaba sus triunfos mientras permanecía invisible en la habitación oscura. Mi padre, Alejandro Vargas, adoraba contar la historia de Vargas Apex Logística. Era su cuento favorito antes de dormir. No para mí, sino para sí mismo. Contaba a quien quisiera escuchar cómo empezó con 3 camiones destartalados en un sueño.
transportando mercancías por las carreteras cuando apenas podía pagar la gasolina. Construyó el mito del hombre hecho a sí mismo. Un genio solitario que arrancó la fortuna de las fauces de la pobreza. Convenientemente editó al cofundador. Nunca mencionó que mi madre, Carmen, era quien cuadraba los libros en la mesa de la cocina hasta las 3 de la madrugada. Nunca mencionó que fue su herencia la que compró la segunda flota de camiones cuando el banco le negó el préstamo. Nunca mencionó que mientras él era la cara carismática del negocio, ella era quien negociaba contratos de combustible y optimizaba rutas. Cuando ella murió de cáncer cuando yo tenía 14 años, Alejandro no solo enterró su cuerpo, enterró su contribución. Reescribió la historia para hacerse el único héroe. Y por extensión, decidió que solo los hombres de la familia poseían el marcador genético para el talento empresarial. Raúl fue el heredero aparente desde el momento en que respiró por primera vez. Era medieval en su predictibilidad. Cuando Raúl tenía 22 años, recién salido de una carrera universitaria mediocre donde pasó más tiempo en fraternidades que estudiando economía, se le dio una oficina en la esquina con el título de director de proyectos especiales. A mí, en cambio, me animaron a mirar universidades de artes liberales. Deberías estudiar historia del arte. Elena, me dijo mi padre cuando tenía 18 años. O quizás diseño de interiores. Algo que te convierta en una buena anfitriona algún día. Le desafié. Fui a ESADE. No estudié arte. Me doble especialicé en finanzas y gestión de la cadena de suministro. Me gradué con honores. Luego obtuve mi MBA, terminando en el top 5% de mi clase. No lo hice para ser anfitriona. Lo hice porque genuinamente amo el rompecabezas de la logística. Amo la idea de tomar el caos y organizarlo en una sinfonía de movimiento. Quería probar que llevaba la sangre de mi madre. Que el cerebro que ayudó a construir su imperio me había sido transmitido a mí. No al hijo que apenas aprobó estadística. El día que terminé mi MBA, entré en el despacho de mi padre en la Torre Apex. Llevaba un dossier lleno de propuestas. Había analizado las ineficiencias de la compañía en el corredor mediterráneo y encontrado una forma de ahorrar 12 millones de euros al año solo reestructurando los protocolos de entrega de última milla. Me senté y se lo expuse. Pedí un trabajo. No un título de vicepresidenta. No una limosna. Pedí un puesto de analista junior en el departamento de operaciones. Alejandro ni siquiera abrió el dossier. Me miró por encima de sus gafas de lectura. Con una expresión de leve diversión. Como si un caniche acabara de intentar explicarle cálculo. Elena. Cariño, dijo. Cerrando el archivo y empujándolo hacia mí. Has sacado buenas notas en la escuela. Estoy orgulloso de tus calificaciones. Pero el negocio de la logística es brutal. Es sudor. Diésel y duras negociaciones con sindicatos. No es lugar para teorías. Yo crecí en este negocio. Papá, argumenté. Sé la diferencia entre teoría y práctica. Él negó con la cabeza. Esta compañía necesita gente dispuesta a sacrificarse. Necesita asesinos. Raúl tiene ese instinto. Tú eres demasiado blanda. Operas con emoción. Te preocuparías por los sentimientos de los conductores cuando necesitamos recortar costes. Ve a buscar algo que se adapte a tu temperamento. Quizás una galería.
Yo la financiaré. Esa misma semana, ascendió a Raúl a vicepresidente de operaciones. Decliné el dinero para la galería. En cambio, tomé mis ahorros y un pequeño préstamo y fundé estrategias catalizadoras. Mi padre lo llamó mi pequeño negocio de hobby. Se reía de ello en el club de golf. Pero Catalizadoras no era un hobby. Era una firma boutique de consultoría especializada en reestructurar empresas logísticas en crisis. Apunté a pequeñas y medianas empresas familiares al borde de la quiebra. Las que estaban siendo aplastadas por gigantes como Vargas Apex. En 3 años, mi equipo y yo salvamos a 3 grandes transportistas regionales del colapso total. Racionalizamos su deuda. Modernizamos sus sistemas de seguimiento y renegociamos contratos con proveedores. Salvamos más de 600 empleos. Cuando Logística Actual publicó un perfil sobre mi titulado La Arregladora, le envié una copia a mi padre. Nunca lo reconoció. Cuando un colega lo mencionó en una cena, Alejandro hizo un gesto despectivo con la mano. Se le da bien el marketing, dijo, sorbiendo su whisky. Sabe cómo dar la vuelta a una historia. Pero es fácil jugar a consultora cuando no tienes piel en el juego. Avísame cuando realmente posea algo tangible. Esa era la dinámica. No importaba lo que yo construyera. Era pequeño. No importaba lo que Raúl rompiera. Era una experiencia de aprendizaje. Pero el punto de ruptura. El momento en que el sedimento finalmente bloqueó el río y provocó la inundación. Ocurrió hace 2 meses. Durante una gran cena familiar en la finca. 22 personas sentadas alrededor de la mesa de caoba que ocupaba todo el comedor. Era el grupo habitual, familia. Amigos. Algunos miembros del consejo y la futura madrastra. Isabel. El aire estaba cargado con el aroma de cordero asado y vino tinto caro. Raúl estaba pontificando en el centro de la mesa. Estaba enrojecido por el éxito o quizás solo por el Rioja. Se jactaba de la inminente fusión con Mediterránea Frat. Un acuerdo que convertiría a Vargas en el jugador dominante en el Mediterráneo. Vamos a controlar todo el corredor de la costa, presumía Raúl. Golpeando la mesa. 480 millones. Esa es la valoración del acuerdo. Vamos a aplastar a la competencia. No mencionó que el acuerdo estaba apalancado hasta el cuello ni que la due diligence había sido precipitada. Solo le gustaba el tamaño del número. Alejandro se levantó para hacer un brindis. Miró a Raúl con un orgullo que rozaba la adoración religiosa. Por mi hijo, anunció, alzando su copa de cristal. Durante 30 años construí los cimientos. Pero Raúl es quien está construyendo el rascacielos. Él es la razón por la que el nombre Vargas todavía significa algo en esta ciudad. Hizo una pausa y luego, por razones que nunca entenderé completamente, giró sus ojos hacia mí. Yo estaba sentada al final de la mesa cerca de la puerta de la cocina, comiendo en silencio mi relleno. Todos tenemos nuestros roles, dijo Alejandro, bajando la voz a un tono filosófico burlón. Algunas personas nacen para construir legados y otras nacen para estar fuera y tomar las fotos. La sala se quedó en silencio absoluto. Era una crueldad específica y dirigida. Estaba haciendo referencia a las fotos de la infancia. Estaba haciendo referencia a mi exclusión.
Estaba diciendo a 22 de las personas más importantes de nuestro círculo social que yo era una espectadora en mi propia familia. Entonces Raúl soltó una risa aguda y ladradora. Y porque el rey reía, la corte le siguió. Isabel rió detrás de su servilleta. Los miembros del consejo rieron nerviosamente. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Miré hacia abajo a mi plato. Con la visión borrosa. Quería gritar. Quería volcar la mesa. Pero hice lo que me habían entrenado a hacer. Tragué la humillación. Tomé un sorbo de agua. Me quedé en silencio. Me fui temprano esa noche. No me despedí. 2 días después. Estaba en mi oficina de catalizadoras analizando una hoja de cálculo cuando un email entró en mi bandeja. Era de Raúl. Había copiado a Alejandro e Isabel. El asunto era, sobre tu pequeña empresa. Lo abrí. Elena. Papá y yo estábamos hablando. Todo este ruido que estás haciendo con catalizadoras. Intentando salvar esas empresas basura. Se está volviendo embarazoso. Te hace parecer desesperada. Como si intentaras competir en un juego que no entiendes. Refleja mal a la marca Vargas tener a un miembro de la familia mendigando migajas en las ligas menores. ¿Por qué no cierras el chiringuito? Concéntrate en tu vida personal. Encuentra un marido. Deja de intentar ser un CEO. Es doloroso de ver. Un saludo. Raúl. Miré la pantalla durante mucho tiempo. La ira que había estado hirviendo desde la infancia. El calor de la humillación de la cena. La fría realidad del borrado de mi madre. Todo se cristalizó en algo duro y afilado. Pensaban que estaba desesperada. Pensaban que mendigaba. No respondí al email. No llamé a mi padre para llorar. No tiré el portátil al otro lado de la habitación. En cambio, abrí una nueva pestaña en mi navegador seguro. Navegué al portal de Capital Roble SL. Capital Roble era la primera empresa pantalla que había creado 4 años atrás. Estaba registrada en Madrid con capas de anonimato que la hacían imposible de rastrear hasta mí sin una citación judicial. Comprobé los fondos disponibles. Había estado liquidando mis propios activos. Apalancando las ganancias de catalizadoras y atrayendo capital silenciosamente de inversores privados que confiaban más en mi cerebro que en el farol de mi padre. Cogí el teléfono y llamé a Arturo Mendoza. Arturo era un antiguo miembro del Consejo de Vargas. Un hombre que había sido expulsado por Alejandro 5 años atrás porque se atrevió a cuestionar la competencia de Raúl. Todavía poseía un bloque significativo de acciones. Y sabía que odiaba a mi padre con una pasión igual a la mía. Arturo, dije cuando respondió. Soy Elena. Estoy lista para comprar. Yo quiero salir, respondió el viejo con voz ronca. Estoy cansado de ver este circo. ¿Pero estás segura de que puedes pagar la prima? Estoy segura, dije. Transferí los fondos. Me dejó casi sin liquidez en ese momento. Pero 10 minutos después llegó la confirmación. Capital Roble SL. Acababa de adquirir el 6% de Vargas Apex Logística. Me recosté en la silla. El email de Raúl seguía abierto en la pantalla. Diciéndome que encontrara un marido. Diciéndome que estaba desesperada. Miré la confirmación de la transacción. Ahora poseía más de la compañía que Raúl personalmente.
Él tenía el título. Pero yo tenía las acciones. Mi padre llamó a Catalizadoras un negocio de hobby. Me llamó la fotógrafa. La outsider. La chica que se quedaba junto a la puerta. No entendía. El negocio de hobby era solo el escudo. Catalizadoras era donde ganaba dinero. Pero también donde aprendí a detectar debilidades. No estaba construyendo una firma de consultoría. Estaba construyendo un arsenal de guerra. Miraban por encima del hombro porque salvaba empresas en quiebra. Sin darse cuenta de que al hacerlo estaba construyendo una red de leales. Estaba aprendiendo los entresijos de la cadena de suministro mejor que ellos nunca lo harían. Estaba afilando la misma hoja que se burlaban. Cogí una nota adhesiva amarilla de mi escritorio. Destapé mi rotulador rojo. Escribí una sola frase y la pegué en la pared encima de mi monitor. Justo al lado del diagrama de la estructura corporativa de Vargas. Si no te dan un asiento en la familia, compra un asiento en la sala de juntas. Miré la nota. Luego miré el calendario. La boda era en 3 meses. Ese sería el plazo. Tenía 90 días para convertir el 6% en 40%. Tenía 90 días para encontrar los esqueletos en el armario de Raúl. Tenía 90 días para prepararme para el momento en que saldría de las sombras y me presentaría. No como hija, sino como la dueña. Cerré el email de Raúl sin responder. Que pensaran que obedecía. Que pensaran que estaba derrotada. El silencio. Había aprendido. Era el sonido más fuerte que hace un depredador antes de atacar. Era un martes gris y ventoso de mediados de enero cuando entré en el vestíbulo de la Torre Apex en el centro de Barcelona. La lluvia caía a cántaros. El tipo de aguacero implacable del Mediterráneo que convierte la ciudad en un borrón de gris y acero. Sacudí mi paraguas y me dirigí al mostrador de seguridad. El guardia. Un hombre llamado Miguel que trabajaba allí desde que yo estaba en el instituto. Me dedicó una sonrisa cálida pero vacilante. Tuvo que pedirme el DNI. Aunque era una Vargas. No tenía pase de seguridad para el edificio de mi padre. Ese privilegio estaba reservado para los empleados. ¿Y según Alejandro Vargas? Yo era solo una visitante. No estaba allí para espionaje corporativo. Todavía no. Estaba allí por Marta Ruiz. Marta había sido la asistente ejecutiva de mi padre durante 30 años. Era quien recordaba mi cumpleaños cuando mi padre lo olvidaba. Era quien me pasaba galletas extra cuando esperaba en el vestíbulo después de clase. Hoy era su 60º cumpleaños y llevaba en el bolso una pequeña caja de regalo con una bufanda de cachemir que sabía que le encantaría pero nunca se compraría. Tomé el ascensor hasta la planta 38. El nivel ejecutivo estaba silencioso, zumbando con la tensión de baja frecuencia que siempre impregnaba el aire alrededor de mi padre. El escritorio de Marta estaba vacío. Una nota adhesiva en su monitor decía que había salido a comer tarde. Decidí esperar. Deambulé por el pasillo hacia la sala de conferencias principal. El acuario de paredes de vidrio donde se celebraban las reuniones del consejo. La puerta estaba entreabierta. Entré, con la intención de mirar la vista del puerto de Barcelona. Ver los barcos moviéndose a través del agua gris. Barcos que generaban la riqueza que levantó esta torre. La sala estaba vacía. Salvo por una gruesa carpeta de cuero dejada descuidadamente sobre la mesa de caoba. No era un archivador estándar de la compañía.
Estaba encuadernada en cuero azul marino con letras doradas en relieve. La etiqueta en la parte frontal era simple y escalofriante: Patrimonio Vargas Confidencial. Dejé de respirar por un segundo. Mi corazón martilleaba un ritmo violento contra mis costillas. Sabía que debería irme. Sabía que abrir esa carpeta era una violación de privacidad que podría conseguirme la prohibición permanente del edificio. Pero la atracción era magnética. Era la fuerza gravitacional de mi propia inseguridad. Necesitaba saber dónde estaba. Miré hacia la puerta. El pasillo estaba vacío. Las cámaras de seguridad en las esquinas de la sala parpadeaban. Pero conocía los puntos ciegos. Había jugado al escondite en esta oficina de niña. Me metí en la sombra del ficus en la esquina, protegiendo la mesa de la línea de visión directa de la cámara. Y abrí la cubierta. Era un borrador del último testamento de mi padre. Escaneé el encabezado. Estaba fechado el 10 de enero de 2024. Solo la semana pasada. Llevaba el sello de Mendoza y Asociados. El bufete familiar que había gestionado todo. Desde el certificado de defunción de mi madre hasta el acuerdo prenupcial de Isabel. Pasé la página. Con los dedos temblando ligeramente. Salté el preámbulo legal y fui directa a la distribución de activos. Artículo 3. Disposición de acciones. Yo, Alejandro Vargas, lego el 100% de mis acciones clase A con derecho a voto y el 100% de mis acciones clase B comunes en Vargas Apex Logística a mi hijo, Raúl Alejandro Vargas. 100%. Sentí un frío extendiéndose por mi pecho, empezando en el esternón y radiando hasta las puntas de los dedos. No había división. No había fondo fiduciario. No había participación minoritaria. Le estaba entregando todo el imperio. El control absoluto de todo lo que él y mi madre habían construido. A Raúl. Seguí leyendo. A mi esposa Isabel Costa Vargas le lego la suma de 25 millones de euros junto con la titularidad de la propiedad ubicada en Ibiza. 25 millones para una mujer que conocía desde hacía menos de 2 años. Una casa de vacaciones donde mi madre había pasado su último verano mirando las olas e intentando respirar. Desaparecida. Pasé las páginas frenéticamente buscando mi nombre. Escaneé el artículo 4. Artículo 5. Nada. Comprobé los anexos. Nada. ¿Y entonces? En la penúltima página. Lo encontré. No estaba listada bajo beneficiarios. Estaba bajo un encabezado cruel específico. Artículo 7. Cláusula de desheredación. Las palabras que seguían no eran lenguaje legal estándar. Eran personales. Estaban escritas con pluma estilográfica mojada en veneno. Elena Carmen Vargas no recibirá ninguna porción de este patrimonio. Ni en equity ni en activos líquidos. Esta decisión se toma en pleno uso de mis facultades mentales y refleja el hecho de que ha elegido un camino profesional y personal contrario a los valores de esta familia. Además, no ha realizado ninguna contribución significativa al crecimiento, sostenibilidad o legado de Vargas Apex Logística. Ninguna contribución significativa. Las palabras se volvieron borrosas. Sentí como si me hubieran golpeado en la garganta. No era el dinero. Tenía mi propio dinero. Había convertido estrategias catalizadoras en una potencia que generaba millones en ingresos. No necesitaba su caridad. Era el borrado.
Estaba borrando las noches que pasé analizando sus cadenas de suministro en la universidad solo para tener algo de qué hablar con él en la cena. Estaba borrando el hecho de que Catalizadoras había salvado a 3 de sus proveedores clave de la bancarrota, manteniendo intacta su cadena de suministro durante la última recesión. Estaba borrando el hecho de que llevaba su apellido, su sangre y su empuje. Estaba diciendo legal y permanentemente que yo no importaba, que era un error. Estaba corrigiendo finalmente. Me hundí en una de las sillas de cuero. La lluvia azotaba el vidrio 40 plantas arriba. Pero la sala se sentía herméticamente sellada y asfixiante. Sentí como 10 años de trabajo duro. 10 años intentando probar que era digna. Se desmoronaban en polvo. Volvía a ser la niña sosteniendo la cámara. Solo que esta vez no me estaba dejando fuera del encuadre. Estaba quemando el negativo. Un sonido en el pasillo me devolvió a la realidad. Pasos. El clic de tacones. Marta estaba volviendo. No lloré. El shock era demasiado profundo para lágrimas. En su lugar, un instinto diferente tomó el control. Supervivencia. Saqué el teléfono del bolsillo. Las manos me temblaban tanto que casi lo dejo caer. Pero me obligué a estudiarlas. Abrí la aplicación de la cámara. Fotografié cada página del documento. La distribución de acciones. Las escrituras de propiedades. La cláusula de desheredación. La fecha. Las firmas de los testigos. Cerré la carpeta y la coloqué exactamente donde la había encontrado, alineando el borde con la veta de la madera. Me levanté. Alisé mi falda y salí de la sala de conferencias justo cuando Marta doblaba la esquina. —¿Elena? —exclamó, con la cara iluminándose. ¡Qué sorpresa! Forcé una sonrisa. Se sentía como una máscara de porcelana. Frágil y fría. —¿Feliz cumpleaños? Marta, dije, con la voz sorprendentemente estable. Solo quería dejarte esto. Le entregué el regalo. Me abrazó, oliendo a vainilla y café. Le devolví el abrazo. Pero mi cuerpo se sentía entumecido. Estaba abrazando a un fantasma. Yo era un fantasma. Salí de la torre Apex sin mirar atrás. No fui a mi oficina. Conduje directamente a mi apartamento en el barrio de Gracia. Mi apartamento era mi santuario. Era moderno, austero y pagado con dinero que había ganado, no heredado. Cerré la puerta con llave. Tiré el abrigo al suelo y me senté en la isla de la cocina. Abrí mi portátil. Subí las fotos del testamento a un servidor encriptado. Acerqué la imagen del artículo 7. Ninguna contribución significativa. Miré la pantalla hasta que los píxeles se quemaron en mis retinas. Esto no era solo sobre dinero. Era una ejecución formal de mi identidad dentro de la familia. Alejandro había firmado un documento declarando que Raúl era el futuro y yo era una nota al pie. Si aceptaba esto, si dejaba que este documento se mantuviera, pasaría el resto de mi vida siendo la patética hermana que fue excluida. Sería el cuento con moraleja. Me quedé en el silencio de mi apartamento mucho tiempo. El único sonido era el zumbido de la nevera y la lluvia. Y entonces ocurrió el cambio. Fue una sensación física.
como un engranaje encajando en su lugar dentro de mi pecho. La niebla se evaporó. El anhelo de aprobación. La niña desesperada queriendo que papá mirara sus notas. Todo se vaporizó. En su lugar, algo frío y pesado se asentó. Si no soy familia, susurré a la habitación vacía. Entonces, ¿qué soy? Miré la pantalla otra vez. Si no soy una hija, entonces soy una parte externa. Soy una inversora. ¿Y cómo trata una inversora a una compañía infravalorada y mal gestionada? No pide permiso. No pide amor. La compra. Una inversora no se preocupa por las contribuciones significativas del pasado. Se preocupa por controlar el futuro. Abrí una nueva ventana del navegador. Inicié sesión en el portal seguro de inversiones Cresta Orión. Esta era mi quinta empresa pantalla. Una entidad registrada en las Islas Caimán. Diseñada para adquisiciones agresivas de alto riesgo. Comprobé el saldo. Estaba sano. Pero no era suficiente para lo que estaba a punto de hacer. Navegué a mis cuentas de inversión personales. Tenía una cartera que había estado construyendo durante una década. Fondos mutuos. Acciones tecnológicas. Bonos. Mi red de seguridad. Lo liquidé todo. Todo. Inicié una transferencia de 9 millones de euros a Inversiones Cresta Orión. Mi dedo flotó sobre el botón de confirmar. Esto era todo. Si fallaba. Si Raúl conseguía diluir las acciones. O si la CNMV marcaba la compra antes de que estuviera lista. Quedaría arruinada. Perdería mi negocio. Mis ahorros. Mi casa. Miré la foto del testamento una última vez. Elena Vargas no recibirá ninguna porción de este patrimonio. Pulsé Enter. La pantalla se actualizó. Transferencia exitosa. Cogí el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Amanda Torres respondió al segundo tono. Era la abogada corporativa más afilada de Barcelona. Una mujer que desayunaba OPA hostiles y se limpiaba los dientes con los huesos de los CEO que no rendían. Habíamos trabajado juntas en 2 reestructuraciones para clientes de catalizadoras. Sabía que era inteligente. No sabía que era peligrosa. Amanda, dije. Tengo una pregunta hipotética para ti. Elena. Sonaba sorprendida. Son las 7. ¿Cuál es la hipotética? Si una hija es completamente desheredada y descubre que su padre y hermano han estado desviando fondos del fondo de pensiones de los empleados. La lluvia seguía cayendo cuando salí de la torre Apex. Ya no era la misma. El apellido Vargas ya no pesaba sobre mí como una cadena, ahora era yo quien lo llevaba con la cabeza alta. La ama de llaves había limpiado la casa. Y esta vez nadie volvería a ensuciarla.